Corte Suprema rechazó recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba, que pedía cumplir durante 6 meses la condena en su rehue. El ministro de Salud, Enrique París, le pidió como colega al Machi que desista de la huelga de hambre, que este jueves cumplió 102 días. Con el apoyo de parlamentarios de la UDI, RN y la DC, se oficializó la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Esto por notable abandono de deberes. La magistrada del año 2016 encabezó una comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único sospechoso de matar a Ámbar Cornejo. Según los parlamentarios, no se trata de un caso aislado. ¿Es segura la vacuna rusa? Un documento emanado desde el gobierno generaría muchas dudas al respecto. ¿Ha escuchado hablar respecto de una cura milagrosa contra el coronavirus? Está en todos lados, en internet. Lo investigamos, todo eso y más, en Lo que se sabe. Y Arturo Vidal va por la Champions. Anticipa el choque frente a su ex equipo, el Bayern Múnich. Habló Arturo Vidal, ya te lo comentamos, en la previa de un lindo duelo por Champions League. Y el Estadio Nacional quedó fuera hasta el momento de los recintos deportivos para el retorno del fútbol chileno. ¿Quieres saber por qué? Te lo contamos luego, en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Por años han luchado para que sus hijos reciban la pensión de alimentos y ahora para las justicias ellas son las demandadas. Son varios los casos de mujeres que denuncian no poder sacar su 10% por figurar por error en el sistema como deudoras. Es un tema que preocupa porque los que realmente deben ya podrían haber sacado parte de sus ahorros previsionales. Por más de 10 años, Claudia ha luchado contra todo y contra todos para que su expareja pague la pensión de alimentos. Consiguió que se actualizara la deuda, más de 11 millones de pesos que nunca se saldaron. Pero él la contrademandó en tribunales para rebajar el monto que se le exigía. Como en esta causa yo aparezco como demandada, quedé yo como deudora. Y ayer me llegó la carta de la AFP que realmente el tribunal envió un escrito que me tenían que hacer la retención de mi 10%. Claudia no puede sacar su 10%, así de insólito, así de increíble. Como la justicia estima que ella es la demandada, la AFP comunicó que están obligados a retener el monto de la solicitud. Decidí ir el lunes a primera hora al Tribunal de Familia. Hice una fila bastante larga. Me atiende una funcionaria, le explico que me están reteniendo a mí por error. Me dice, no estamos atendiendo a nadie. Y me dijo, tome, hágalo por Zoom. Y me pasó una hoja y me tuve que venir. Presentó un escrito, pero aún no tiene respuesta. Ya no sabe qué hacer. Siento que es como una burla del tribunal. Que vaya a quitarme lo que a mí me ha costado por la deuda de un tipo que jamás se preocupaba por su hijo. Y esa es la angustia que hoy viven otras mujeres. El caso de Jocelyn es similar. A ella la demandaron para solicitar rebaja de la pensión y regular visitas. En su momento, el tribunal desestimó la petición de su expareja, pero quedó en el sistema como demandada en una causa de alimentos. También pidió sacar el 10%. El 5 de agosto a mí me llega una notificación del tribunal donde dice que se resuelve que se retienen judicialmente los fondos de pensiones de Jocelyn Corado Luis. O sea, mis fondos. La justicia informó que hay más de 300.000 casos de alimentos. Se enviaron más de 250.000 cautelares a las AFP y están en trámite 11.000 más. Las administradoras ya están notificando las retenciones de pagos, cuyo pago por orden de la justicia ha sido retenido hasta que se aclare dicha situación judicial. Proceso que, por cierto, está a cargo de los tribunales. Errores en las notificaciones que sorprendieron al Poder Judicial, que instó a las afectadas a recurrir lo antes posible a los juzgados de familia. Entonces tiene que recurrir al tribunal, hacerlo presente, para que de inmediato se corrija este error y se comunique a la AFP correctamente a quién se le están reteniendo los fondos. Mandamos un oficio a la Superintendencia de Pensiones, le mandamos también al Ministerio de Justicia y aparte una carta a la Corte Suprema para que viera lo que estaba pasando en los tribunales de familia y ojalá lo más pronto posible puedan revertir esta situación. Si a mí me descuentan ese dinero y lo mandan a la libreta de la pensión, a él le rebajan plata con mi plata. Fíjate la incongruencia. O sea, no es lógico. Entonces, al final, ¿quién tiene la culpa de esto? Es el tribunal. Porque no todas las causas son iguales.
Un problema que complica aún más la difícil situación de madres que buscan una respuesta y que se pague lo justo, no a ellas, sino a sus hijos. Bueno, y parece increíble la cifra, pero ponga atención, fíjese que 4 de cada 5 padres no pagan sus deudas por pensión de alimentos en Chile. Es una realidad que ha quedado de manifiesto a propósito de lo que veíamos recién, el retiro del 10% de las AFP. Ante la falta de una legislación más efectiva, se creó una mesa técnica que busca mejorar el sistema con énfasis en las sanciones para quienes incumplan con estas obligaciones económicas que son las mínimas para con los hijos. Mis cálculos aproximados, todavía no llega a la liquidación, pero mis cálculos son de que aproximadamente él debe 23 millones de pesos. Una realidad que golpea al país desde hace años, pero que tras el retiro del 10% de las AFP permitió dimensionar su real magnitud. Las deudas por pensión de alimentos, la cultura del incumplimiento son un problema que Virginia conoce desde hace 9 años. Se habla mucho de la ayuda que entrega el padre a la madre que queda al cuidado de sus hijos. Son personas, a mi criterio, con una falta de moral también, de compromiso, de responsabilidad. Más allá del dinero, las cifras permiten entender el abandono de deberes económicos por parte de los padres deudores. Entre el 2015 y 2019 se decretaron más de 330.000 causas por pensión de alimentos. De ellas, 283.000 fueron impagas. Es decir, 4 de cada 5 demandados en Chile no pagan la pensión, entre ellos el padre de las 2 hijas que tiene Virginia. Donde llevo casi 2 años con una causa de cumplimiento intentando que el padre me pague la deuda de la pensión y siempre busca la forma de burlar el sistema. Un tema que es monitoreado de cerca por el Ministerio de la Mujer, que formó junto a las carteras de Justicia y Desarrollo Social, expertos en pensiones de alimentos y parlamentarios, una mesa técnica que busca en un mes presentar una propuesta clara para mejorar el sistema de pensión de alimentos. Claramente aquí se está burlando el sistema y eso nosotros también tenemos que ser capaces de entenderlo, de detectarlo, dónde están esas trabas para entregar un mayor insumo a la mesa técnica. Central será establecer posibles sanciones para padres morosos. Para ello ha sido fundamental conocer experiencias internacionales como lo que ocurre en Perú, donde existe un registro de deudores de alimentos, en Canadá, donde se establece suspensión de licencia de conducir y pasaporte, o en Australia, donde hay multas para padres deudores y retención de beneficios del gobierno. Y por eso tenemos la obligación de avanzar en mayores sanciones para aquellos que no cumplen con su obligación de entregar alimentos a sus hijos o sus hijas. En estar en este registro que va a dar el carácter público a los deudores de pensiones de alimentos, va a ser una forma también de permitir que todas las personas conozcan quiénes son los deudores de alimentos. ¿Qué pasa? Porque hay una sentencia y después ya se encuentran las maneras de no cumplir. La legislación actual es claramente insuficiente y a la vez poco efectiva para sancionar cuando hay incumplimiento de pagos. Por eso han existido diversas iniciativas y proyectos en el Congreso para mejorar el sistema. Crear un fondo solidario. ¿Y qué significa esto? Que en aquellos casos en que en su mayoría son los padres quienes no paguen y no sea posible encontrarlos para que paguen las pensiones de alimentos, sea el Estado quien entregue una pensión solidaria a estos niños, niñas y adolescentes, y después sea el propio Estado quien se encargue de cobrarle esos montos a los deudores. Una discusión que vuelve a instalarse la problemática de las deudas por pensión de alimentos que sufren miles de hijos y familias y que en el corto tiempo podría significar duras sanciones para quienes abandonen e incumplen sus deberes de padre. Se lo contábamos en nuestros titulares. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba, quien buscaba cumplir 6 meses de su condena en su rehue. El Machi dio un ultimátum de 24 horas al gobierno antes de iniciar una huelga seca. La petición de su defensa no solo era por los más de 100 días en huelga de hambre y por la crisis sanitaria, sino también por su calidad de autoridad ancestral mapuche. Pero el máximo tribunal, en votación 4-1, afirmó que la privación de libertad no es ilegal pese a su condición de machi. Las opiniones vertidas por la defensa de Córdoba en cuanto a la aplicación y la extensión del derecho, particularmente algún convenio aplicable o eventualmente aplicable a la materia, no son del tenor ni de la latitud que han sostenido.
Una decisión que para algunos es discriminatoria y no respetaría el convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile. La Corte Suprema, con su resolución, no ha ayudado a la búsqueda de paz en la Araucanía que requiere en este momento y en el futuro. No puede significar un obstáculo a que mediante medidas administrativas y proyectos de ley se aplique el convenio 169. Y por otra parte tampoco puede ser un obstáculo para que continúe el diálogo para alcanzar acuerdos que traigan la paz a estos territorios. Desde el gobierno sorprendió el mensaje enviado por el propio ministro de Salud, quien le habló directamente al machis Celestino Córdoba, tratándolo como un igual. Le digo, machi, colega, médico, por favor le ruego, obviamente, que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida, que dé un ejemplo a sus pacientes, porque ningún médico quiere que su paciente se deje morir. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre. Y lo vamos a hacer siempre respetando nuestras leyes, respetando los tratados internacionales que hemos firmado y respetando nuestro Estado de Derecho. Desde la Defensoría Regional de la Araucanía adelantan lo que viene para Celestino Córdoba. Serán otras peticiones como el traslado hasta un centro semiabierto de trabajo a cargo de Gendarmería. Reglamentariamente podríamos pedir algunos permisos que se pueden solicitar, podríamos postularse al CET, ya se cumplen los requisitos. Mañana, bueno, en un tiempo más la libertad condicional, pero son todas cuestiones que tenemos que hablar con el machi y su representante. Este miércoles, su vocería criticó el fallo y dio un ultimátum al gobierno. Y como autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche, ha decidido que a partir de las 12 de esta noche, otorgar 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de todos los presos políticos mapuches para no comenzar aún una huelga seca. Por ahora, el machi seguirá bajo el resguardo de Gendarmería en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la espera de una respuesta del gobierno. El presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto que endurece las penas para quienes introduzcan y produzcan ataques incendiarios contra camiones y buses. Esta iniciativa fue bautizada como Ley Juan Barrios y todo esto en recuerdo del conductor que murió este año en Victoria cuando desconocidos le prendieron fuego a la cabina del camión en el cual estaba durmiendo. Atravesaron los 70 camiones en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur. Imágenes de este lunes, cuando los camioneros se manifestaron exigiendo mayor seguridad. La ofensiva también incluyó diversas reuniones en el Congreso y La Moneda, tras una serie de atentados incendiarios. En paralelo, una iniciativa fue trabajada y agilizada, la que fue presentada este jueves. Proyecto de ley que establece penas de entre 15 años y un día y presidio perpetuo a quienes quemen un vehículo motorizado con personas en su interior, causando muerte, lesiones graves o mutilación de un miembro importante. En honor y memoria de Juan, hemos denominado el proyecto Juan Barrios. ¿Quién es Juan Barrios? El chofer del camión que el 8 de febrero pasado fue atacado por desconocidos en Victoria cuando se encontraba estacionado durmiendo en la cabina, no resistió las graves quemaduras. Lo quemaron vivo dentro del camión, así que es muy fuerte todo el sufrimiento que él vivió. La iniciativa también aumenta las sanciones para el solo hecho de quemar un camión o bus y considera agravante obligar a personas a descender para luego prenderle fuego a una máquina, una normativa que modifica el Código Penal y que también suma a los buses del transporte público. Que un ataque a un vehículo motorizado donde se podía prever que había una persona en su interior y se incendió ese vehículo, también aplica este tipo penal. 73 quemas de camiones se han registrado en lo que va del año según el Ministerio del Interior y solo 4 personas han sido formalizadas por este tipo de delito. El odio y la violencia no van a prevalecer. La paz y la seguridad son los caminos para encontrarnos y resolver los problemas. Siempre puse hincapié en que se hiciera justicia. De hecho, que todavía no se encuentran los culpables.
El presidente le entregó una pensión de gracia a la viuda de Juan Barrios. Los transportistas que participaron de la actividad exigen celeridad en el proyecto. Les pedimos que en lo posible, así como en otras ocasiones se han hecho leyes en un par de horas, esta ley sea efectiva y sea aplicable en lo posible a contar del próximo lunes. El debate de esta iniciativa llegará al Senado con suma urgencia, es decir, 15 días para ser debatido. Yo creo que lo más importante es que toda esta legislación se discuta de manera seria y sin presiones. Y tal como lo hemos dicho, todos los ciudadanos se pueden expresar libremente, pero no todos los ciudadanos tienen un camión para cruzar la Alameda. Estamos con un tema muy severo de seguridad pública, particularmente que está afectando a muchos camioneros a lo largo de Chile, y me parece bien. Proyecto de ley que aumenta las penas para quienes atenten contra los camioneros, uno de los puntos del petitorio de los transportistas. Gremios que ahora tienen la mirada puesta en el Congreso, pero también en la moneda, porque esperan respuestas sobre las medidas que pidieron para aumentar la seguridad. Basta un recorrido por Puente Alto para advertir que el confinamiento no se está cumpliendo. Una de las comunas más grandes de Chile y con los niveles de hacinamiento más altos del país, que lidera la cantidad de casos activos en la región metropolitana. Según el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, el riesgo de contagio aumenta en casi un 10% según el territorio de residencia, lo que no se modificaría por las cuarentenas. La plaza de Puente Alto repleta el centro de la comuna más habitada de Chile, atestada de gente. Se mezclan los que están por compras con los que hacen trámites. El problema es que en el lado sur de Santiago el coronavirus no ha retrocedido como en el resto de las comunas. 567 fallecidos y 616 casos activos, cifras que los tienen lejos de avanzar a una transición. Anda gente fumando, anda gente sin mascarilla. Y aquí en el centro mucha gente, ¿no? Demasiada gente encuentro yo, las colas por lo menos. Yo saqué un permiso recién para venir a Puente Alto, hace 4 meses que no me muevo a la casa, pero si tú tienes que hacer un trámite tienes que venir al banco, no hay otra alternativa. Y los negocios, la mayoría, tienen que trabajar. Y el señor da en el clavo. Sería sencillo esgrimir que esta postal es consecuencia de los porfiados de siempre. Sin embargo, la zona poniente de Puente Alto completó 126 días en cuarentena, casi 5 agotadores meses para los vecinos. Estamos un poquito cansados y este número a nosotros de verdad nos tiene un poquito molestos. Yo creo que nos jugó en contra estas últimas 2 semanas, en que con el retiro del 10%, digamos, también el poder acceder a la clave única, obligó de alguna forma a que el puentealtino saliera de todas estas medidas de autocuidado y de cuarentena. Santiago Centro, que avanzó al paso 2, tiene 150.000 habitantes menos que Puente Alto, pero un tercio de sus casos activos. Maipú, con una población sobre el 500.000, tiene un poco menos de la mitad de casos activos que esta comuna. Hay harta gente y como llevamos muchos meses en esto, entonces ya la gente está colapsada. Una comuna con vecinos agotados, pero que también tiene altos índices de hacinamiento, como los que se viven en Bajos de Mena. 2,5 personas más por vivienda en promedio, pobreza y desigualdad. Según la Fundación Sol, si comparamos los metros cuadrados de una casa en Vitacura con una en Puente Alto, hay 18 metros cuadrados menos por cada miembro de la familia. En esas condiciones, el quédate en casa es casi imposible de cumplir. Y esto no aplica para las personas que viven hacinadas, porque es imposible para ellos escaparse, incluso dentro de sus viviendas, del peligro de pegarse este virus. Ellos no van a estar llamando corner shop, por ejemplo. ¿Qué le estáis pidiendo a esa persona que se quede en la casa? O sea, también hay que ver el tema de salud mental, el autocuidado. Por estos lados, la vida es dura y se conjuga con la necesidad de salir. 38.000 personas, casi el 25% de la población de la comuna, deben salir para poner el pan en la mesa. Si la gente acá tiene que buscar el pan, pues. Sí, es verdad igual. Si uno se está en la casa postergando, ¿cómo no iban a estar para comer? A esto se suma que sus espacios de socialización son afuera, en la calle. El interior del hogar reducido no brinda esa opción. La falta de acceso a internet también se transforma en un factor. Hay vecinos que se colocan a chupar al frente y es malo para toda la gente. Y no hacen caso, nadie respeta la cuarentena, la mayoría de la gente anda en la calle. Yo salí ahora por necesidad a ver si me había llegado mi 10%.
En estas condiciones mantener una cuarentena de tantos meses es impracticable, pero ¿podrá dejar el desconfinamiento a la comuna con estos indicadores aún al rojo? Una desigualdad lamentablemente conocida por el resto de la ciudad, pero que el coronavirus se encargó de remarcar. Bueno, muchas dudas va generando el proceso de transición al que pronto se va a sumar la comuna de Santiago. Y fuimos testigos de las preguntas y suposiciones que algunas personas se van formando en la calle ante un proceso hacia el desconfinamiento que todavía no está del todo claro. Mire. Carolina está dichosa porque antes le había pedido el permiso generalmente para el paseo de perros, pero ahora puede pasear a su perrito a destajo. Sin tener que pedir permiso, es relajante. Porque Providencia es una de las comunas que ya salió de cuarentena, aunque eso pasó y comenzaron las confusiones. Sí, a mí me gustaba el desconfinamiento. Claro, porque no es desconfinamiento. El paso 2 es transición, que todavía estamos lejos de tener libertad absoluta. Lo que vivimos es transición y no todos tenemos al parecer del todo claro qué implica. Yo llevo más de 25 años dedicado al derecho laboral y este ha sido un desafío increíble y hay muchísimas dudas. Muchas. Lo dice abogado que se ha dado maña de escribir con lo que va teniendo a mano un manual para entender cómo ir navegando en aguas complejas para tanta gente que no entiende mucho cómo desplazarse. ¿De qué comuna vienen? De Independencia. ¿Comuna en cuarentena? A las comunas que que ya comenzaron la transición, ¿tú puedes ir tranquilamente? La verdad yo no sé. Hay una situación de desinformación respecto a que necesariamente uno tiene que portar algún permiso. A veces lo que usa la gente es la picardía del chileno que le llaman. No, soy de allá de Renca. ¿Comuna en cuarentena? Como tenía claro que ya no estaba aquí en cuarentena, entonces dije no hay que sacar permiso como en otras comunas. Y llegué y me vine nomás. ¿Sabes si es que se puede hacer lo que hiciste tú, salir de una comuna en cuarentena? No tengo idea. ¿Para qué le voy a mentir? O aplicamos eso de jugar al límite de lo permitido, como este ciclista, que parte en comuna hasta ahora en cuarentena. ¿Tú en qué comuna vives? En el límite con Providencia. ¿En Santiago? Santiago, sí. Para pasarse a Providencia, que ya está en transición. La importancia que tiene el deporte es que fortalece el sistema inmunológico. Pero eso, por muy linda que suene la razón, no se puede. No pueden hacer eso. No queremos que las personas que están en las comunas en cuarentena vayan a las comunas en transición porque eso es lo que genera los contagios. Aunque esa explicación de la autoridad, entendible y clara, para algunos se hace escasa, cuando a diario el paso a paso va cambiando las condiciones en que los ciudadanos pueden desplazarse en uno u otro lado. Dicen, no salga, trate de no salir porque se va a contagiar. Entonces, ¿para qué abren, pues? A lo mejor hacer algo en cuanto a los permisos. Permisos para transitar.cl, por ejemplo, estoy dando una idea al gobierno, donde tal vez haga esto lo más sencillo y asequible posible a cualquiera, porque la verdad es que es muy complicado entenderlo bien. Mientras, lo realmente claro es la dicha de quienes ansiaban más espacio de libertad, incluidas mascotas, en las comunas que han salido de la cuarentena. Que ya se pueda salir, está bien. Saque un besito. Lo demás es instruirse para que esa libertad no exceda las normas, porque esto es una transición hacia el desconfinamiento. Como le dice su nombre, absolutamente paso a paso. El protagonista de la siguiente historia lideró 2 masivas marchas por el rechazo de una nueva constitución, pero también protagonizó graves episodios de violencia. Se trata de Sebastián Izquierdo, quien junto a otra figura de este movimiento fue formalizado por ataques a transeúntes que se encontraron con esta polémica manifestación. Compartan. Vamos con Imposible. Tati Swing, nombre artístico, una de sus tantas facetas. Músico callejero y hoy con más de 7.000 seguidores en redes sociales. Esto hace algún tiempo, porque Sebastián Izquierdo se alejó de la música pero siguió en la calle, ahora eso sí, de una manera muy diferente. Líder del movimiento Capitalismo Revolucionario, en una de sus manifestaciones protagonizaron estas escenas. ¡Oye, el coche de tu madre! ¿Cómo estáis, Evita? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Se podría considerar una junta por Zoom, en parte sí, pero acompañado de un juez, también un fiscal. Saludo entre Sebastián Izquierdo y Roberto Belmar, integrantes del movimiento. La marcha de gente de extrema derecha
como para de alguna forma confrontar a los manifestantes, o mejor dicho, a las personas que apoyan el plebiscito, la realización del plebiscito en la lógica del apruebo. Confrontación que terminó en más de una vez en agresiones físicas. El movimiento contaba con el grupo Vanguardia. Según la Fiscalía, los imputados coordinaban la compra y confección de gas pimienta, bastones retráctiles y escudos que, de acuerdo a las imágenes, no dudaban en usar. Una de las víctimas acreditadas es el periodista Rafael Cavada, quien intentó grabar con su teléfono una manifestación. Alguien me reconoció, me dijo buena Cavada, y de ahí en más todo se volvió violento, un grupo de gente se vino encima mío. Por eso cuando les pegan puro lloran. Lo único que hacen es llorar, no son capaces de defenderse. De personalidad bastante polémica. ¿Cómo vamos a estar asustados de esa gente? Las marchas que se le vinculan son las de febrero y marzo en el sector oriente, donde cientos de personas salieron a las calles. Vamos a tener chip libre para salir de casa. El cartel de Controvertido, en parte por sus videos. La defensa de Sebastián Izquierdo cree que el proceso judicial busca cuestionar el movimiento que lidera. Creemos que aquí lo que se intenta hacer es criminalizar la campaña del rechazo a una nueva constitución. Y eso no lo vamos a aceptar. Izquierdo y Belmar fueron formalizados por lesiones menos graves y amenazas. Fiscalía pidió la prisión preventiva. El tribunal decretó, sin embargo, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. No podrán, además, acercarse a los afectados. Estas personas las emprendían en contra de una serie de víctimas, causando una serie indeterminada de lesiones. En la casa del imputado Belmar se incautaron armas, manoplas, chalecos antibala y objetos usados en las marchas. Por ahora la indagatoria no tiene fecha cúlmine. La investigación contra Izquierdo y compañía sigue abierta. Estaba en el auto con su hija de 6 años cuando delincuentes armados le quitaron su vehículo. Fue tal la violencia que la víctima cayó al suelo con la niña. Todo esto ocurrió en el sector de Valle Grande, en Lampa, donde los vecinos dicen estar abandonados por la policía. Ellos aseguran que hace 3 años les prometieron la construcción de una tenencia y no ha ocurrido nada. Delincuencia en una zona residencial que crece y cada vez suma nuevos proyectos. Pero sus vecinos viven un drama, uno no menor, quizás el más preocupante. Aseguran que así son los días en Valle Grande, comuna de Lampa. Robos y asaltos a cualquier hora del día. Acá hay ninguna caseta de seguridad y la verdad que nosotros nos sentimos desprotegidos. Los vecinos tienen miedo de salir a comprar fuera del condominio porque están expuestos, como le digo, todos los días. Delitos que aumentan no solo en cantidad, sino en violencia. Claro ejemplo, lo que un padre vivió junto a su hija. Así lo abordaron, así sacó a la niña desde el vehículo. Con pistolas, lo amenazaron, lo bajaron, no querían dejarla sacar a la niña. Y el vecino sacó como pudo a su bebé. Segundos de máxima tensión para este padre que, producto de las amenazas, cayó al suelo con su hija de 6 años. Afortunadamente, ambos están bien. Los delincuentes huyeron con el auto, pero y se dieron a la fuga hacia allá. Y después, como no vieron que no hay salida, se fueron, dieron la vuelta, se saltaron el pare y chocaron. Choque que no impidió que los delincuentes se escaparan, salieron corriendo. Por este camión chocaron. Viene Carabineros para el sector. Esto es la montaña con Porvenir, que va a embarrar. Pero minutos antes de este violento hecho, este mismo grupo intentó robar este otro vehículo. Detrás mío se puso un vehículo negro, se bajaron 5 tipos y a punta de pistola me trataron de bajar del vehículo. Yo eché marcha atrás, los pude chocar, se cayó hasta un árbol y al final tuve que salir arrancando. Violencia descontrolada de los delincuentes, vecinos que no ven una pronta solución. Dicen que se sienten abandonados, que la vigilancia policial es nula, que se les prometió en este terreno la construcción de una tenencia hace 3 años. Desde esa fecha al día de hoy no hay absolutamente nada. Se comprometieron efectivos policiales para poner acá en Valle Grande. Eso duró 3 semanas y Carabineros desapareció de acá del lugar. Cuando nosotros nos vendieron este proyecto está enmarcado en algo que se llama Zona de Desarrollo Urbano Acondicionado, que para poder ser habitable
tiene que tener ciertos servicios básicos, comisaría, supermercados, bomberos. Y la verdad es que lo que es seguridad nunca ha habido. Preguntamos a las autoridades por la falta de vigilancia policial. En su minuto se habló de reforzar la tenencia que está ahí, eso se hizo un trabajo también con la Policía de Investigaciones, no solo con Carabineros, y se están implementando estas medidas tecnológicas, en particular el pórtico lector de patentes y cámaras, porque en ese sector el delito que lamentablemente viven los vecinos es el portonazo y la encerrona. Ahora vamos a comprar con fondos que corresponden a la municipalidad 2 patrullas para Carabineros, porque le puedo decir que hoy día la Tenencia de Carabineros no tiene móviles. Tiene que pedir y solicitar motos para poder salir a terreno. O sea, ¿no tienen ningún vehículo policial? No. Según la alcaldesa, la comisaría de Lampa tiene solo 2 vehículos y 6 motos, y con ello deben abarcar toda la comuna y también Tiltil. Todo para una población que supera los 120.000 habitantes. Asegura además que el miércoles tuvo una reunión con Carabineros, con quienes habría acordado que a fines de agosto se realizaría la firma de un convenio para la futura tenencia de Valle Grande. Diputados de distintas bancadas presentaron una acusación constitucional en contra de la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. La magistrada encabezó en 2016 la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien es el único imputado por el femicidio con violación de la joven Ámbar Cornejo. Cuando uno ve lo que pasó con Ámbar y está seguro de que si él hubiera cumplido su condena, si él estuviera en la cárcel, esta niña estaría viva. Alejandra es familiar de las primeras víctimas de Hugo Bustamante en 2005. Su tía Verónica y su sobrino de 9 años, asesinados por este hombre que ocultó los cuerpos bajo tierra al interior de un tambor. 27 años condenado, a los 11 salió de la cárcel con el beneficio de libertad condicional. Y al final él tuvo la libertad y nosotros tuvimos la condena del encierro. Es casi un chiste. Beneficio otorgado en abril del 2016 que lo dejó fuera de la cárcel junto a otros 723 reos. Hombre de 55 años que hoy enfrenta nuevamente la justicia. Polémica decisión de la comisión presidida por la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien por esos años justificaba de esta forma la resolución. Que cumplan el tiempo mínimo y que tengan muy buena conducta en los 3 bimestres anteriores. No es beneficio. Primero que nada es un derecho. Y nosotros lo que hacemos es reconocer un derecho a quienes cumplen los requisitos legales. Criterio que no comparte este grupo de diputados con presencia transversal, quienes este jueves presentaron una acusación constitucional contra la magistrada por notable abandono de deberes. El criterio arbitrario al aplicar la ley hizo que este psicópata recuperara la libertad y pusiera en peligro a todo el país. En este momento hay cientos de delincuentes, asesinos no rehabilitados por esta acción. Esta acción es de una gravedad tremenda. Cuestionada normativa que dictamina el beneficio de libertad condicional, que fue modificada por última vez en enero de 2019. La actual normativa impide la liberación de condenados a penas superiores a 20 años, como es el caso de Hugo Bustamante. La ministra, señora Donoso, concurrió con su voto a dicha decisión que se adoptó conforme a la normativa vigente a esa época, que no es la misma que está vigente en la actualidad. Este gobierno presentó un proyecto de ley para que ese mismo inciso que dejó libre a este criminal asesino no hubiese podido estar libre. Polémicas libertades realizadas bajo norma vigente en 2016, pese a los informes negativos entregados por Gendarmería respecto a Bustamante. Beneficio que permitió que este hombre enfrentara nuevos cargos por violación con femicidio. A los 86 años falleció el ex arzobispo Francisco José Cox, quien fue expulsado del sacerdocio el año 2018. Desde su llegada a Chile, en medio de investigaciones por abusos sexuales, la congregación de Schoenstatt lo resguardó, lo cuidó y lo financió, como lo habría solicitado el Papa, según ellos mismos reconocieron. Las víctimas, en tanto, siguen exigiendo justicia. Hay acusaciones en Alemania y en Chile respecto a usted.
Eso no es problema mío en este momento. Declaraciones del ex arzobispo Francisco José Cox realizadas en Alemania 16 años después de que se conocieran las denuncias de abusos sexuales a niños y jóvenes en su contra. ¿Qué me puede decir usted, por ejemplo, de las acusaciones? Nada. ¿Le suena el nombre de Abel? Eran las primeras imágenes, tras casi 2 décadas, de que el arzobispado determinara su salida por conductas impropias. En ese momento partió rumbo a Alemania, en donde se refugió en un monasterio. Gracias. Le pidió perdón a Dios. ¿Usted cree en Dios, no? El ex arzobispo de La Serena, el llamado sacerdote de la Lita, el que enfrentó diversas denuncias de abuso sexual, quien se declaró con demencia senil ante la justicia, falleció este miércoles a los 86 años. Él muere, según digamos el médico, de insuficiencia respiratoria y fallo multisistémico. Fallecimiento que para las víctimas se transforma en la muerte impune de un abusador. No puedes alegrarte por una muerte, eso lo tengo muy claro, pero sí con la sensación de tristeza porque la justicia pudo haber sido más rápida en actuar. El Vaticano informó que el Papa Francisco expulsó del sacerdocio al exobispo de La Serena, Francisco José Cox, por manifiestos abusos contra menores. En 2018, el Vaticano tomó la decisión que no tomó en 2002. En Chile se agilizan las 2 denuncias que existían en tribunales, a las que se sumó una tercera. Paralelamente, 2 casos eran investigados en Alemania. Sin embargo, los testimonios más brutales fueron los que no llegaron a la justicia. Yo recuerdo que sí, los niños decían que ellos eran penetrados. En la investigación que realizaron junto al padre Valencia, lograron establecer al menos 47 casos de abusos y violación. 2 años de investigación donde Cox declaró la misma comunidad de Schoenstatt, congregación que a pesar de todas las denuncias, jamás dejó de cuidar a Cox. Nosotros lo hemos tenido que financiar. Bueno, un gasto enorme y bueno, el Papa nos pidió que lo hiciéramos y realmente lo hicimos nomás. En 1992 habría sido descubierto por un sacerdote teniendo relaciones con un menor de edad en el arzobispado. Y con su muerte no termina la necesidad de justicia, de reparación de las víctimas. No termina también la necesidad de conocer quiénes fueron sus cómplices, sus protectores, quiénes hicieron posible que el obispo Cox tuviera acceso a niños y adolescentes. Impunidad que nuevamente enciende el debate en este caso porque un delicado estado de salud fue finalmente más rápido que la justicia. Sinceramente, yo creo que la justicia chilena llega tarde. Y llega tarde con esto. Imagínense que ya en el 2002 ya teníamos antecedentes. Y en el 2002 la justicia chilena no hizo absolutamente nada. Tuvo que ser la justicia eclesiástica la que toma el bastón por el mango. Desde la defensa del fallecido del ex arzobispo buscarán el cierre de la causa penal. Las causas penales a su respecto, con el fallecimiento de él, han de terminar porque la responsabilidad penal es individual, digamos, y en ese sentido son causales o operan causales de sobreseimiento. Para la congregación, el hecho de que existiera una investigación judicial es sinónimo de que no falleció impune y reconocen arrepentimiento en los últimos días de Cox. Él al final decía como perdón, Señor, como que se sentía arrepentido, pero era una persona que yo creo que él sentía remordimiento, sí. Eso no es problema mío en este momento. Remordimiento que jamás expresó ni a las víctimas ni tampoco en la justicia. Desde su llegada a Chile, su paradero fue desconocido, siempre al cuidado de un matrimonio en la zona sur de la capital y protegido por su congregación. Siempre he guardado esa lucha, siempre he tenido esa fuerza de seguir luchando y aún queda, aunque Cox haya muerto, nos queda todavía la decisión de la justicia. Justicia que continúa exigiendo, porque para las víctimas aún falta que más allá de los años transcurridos y la presencia de la prescripción, se establezca tajantemente que Francisco José Cox fue un abusador de menores. Atención con lo siguiente, fíjese que a junio 1.400.000 personas están morosas con sus cuentas de agua y luz. Una cifra que preocupa a las autoridades que están buscando dar opciones de pago para quienes estén con problemas económicos. ¿Cuáles son estas y otras alternativas para enfrentar la morosidad? Presta atención. Están debiendo los gastos comunes de un mes y la pendiente de la luz y el agua. Las deudas persiguen de cerca a los chilenos. Alejandro es corredor de propiedades y ha visto cómo las viviendas que tiene a cargo entran en morosidad, principalmente con la luz y el agua.
El tema de la luz y el agua que se han atrasado mucho, como 3 meses, viene siendo un porcentaje de un 70%. Mientras que otros están, solamente están pagando los gastos comunes, la luz y el agua, y el arriendo no lo están pagando. Cada vez son más los que entran en esta categoría. En el caso de las cuentas de luz, por ejemplo, hay más de 700.000 clientes que no están pagando, es decir, un 15% de la cartera está moroso. Si bien la gran mayoría de nuestros clientes se esfuerzan en pagar sus cuentas eléctricas a tiempo, existe una parte no menor de ellos que se ha visto complicada. En las cuentas del agua no es muy distinto. Según datos que entrega la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, la cifra de entre 2 a 6 cuentas impagas aumentó considerablemente. Hasta junio del 2019 eran 430.000 los clientes morosos y este año superan los 710.000 en la misma fecha. Esto es un 60% más de lo que teníamos en la misma fecha del año pasado. Por lo tanto, estamos enfrentando una situación más apretada financieramente. Pero, ¿qué dice la ley actualmente? A raíz de la pandemia, las empresas distribuidoras no pueden cortar los suministros básicos. Este beneficio durará hasta el 6 de noviembre y en caso de que pase lo contrario, las personas deben exigir la reposición de los suministros e incluso pueden prorratear sus deudas por hasta 12 meses. A eso se suman alternativas que las propias instituciones se están entregando para hacer frente a esta morosidad. Hemos implementado desde marzo pasado una serie de medidas, como por ejemplo el no corte de suministro por no pago y el prorrateo de las deudas que se acumulen durante este periodo en 12 meses. Las cuentas que se acumulen se van a poder pagar en 12 cuotas iguales, sin recargo alguno, ni de intereses ni de multas de ningún tipo. Según los últimos datos entregados por Equifax y la Universidad San Sebastián, los morosos en Chile bordean las 5 millones de personas, lo que significa un 8,2% más que el año pasado. En la actualidad, un 42% de las deudas están en el retail, mientras que un 28% en los bancos. Pero, ¿qué alternativas tienen las personas para enfrentar la morosidad? Está la vía de la renegociación de la persona deudora, que permite que cualquier tipo de deuda pueda ser renegociable. Hoy día entendemos que parte de aquellos deudores que se someten al procedimiento de renegociación podrían incluir, por lo tanto, este tipo de deudas. Comparar la carga anual equivalente, saber cuál es el CAE real. Probablemente existan costos financieros menores en algunas tiendas que en otras. Entonces, yo lo que llamo a que las personas se traten de informar, evalúen, comparen y llegar a acuerdos con las instituciones financieras. Alternativas para hacer frente a las deudas que cada vez crecen más en nuestro país, en medio de una crisis en donde la falta de ingresos es la principal razón. Bueno, relacionado con lo anterior, hoy la Universidad Católica dio a conocer cifras de desempleo que están actualizadas al mes de julio y son peores incluso que las que se registraron en la crisis del 82. Si bien la cifra de desocupación cayó de junio a julio desde un 11,5% hasta un 10,8%, dicen los expertos que más que fijarnos en este dato hay que fijarse en otro, que es el nivel de destrucción de puestos de trabajo. Y fíjense en esto porque la cifra es preocupante. En los últimos 12 meses se perdieron 2.300.000 empleos en nuestro país, lo que marca un nivel nunca antes conocido en nuestra historia. De acuerdo a esta misma medición, este es otro dato muy preocupante, el 51% de los hogares vio disminuir sus ingresos a causa de la pandemia. Otro número que preocupa es la comparación de los activos y los inactivos. Se lo explicamos. Los activos son quienes tienen trabajo y los desocupados que están buscando empleo. Ambos suman 7,6 millones de personas. Sin embargo, son menos que los inactivos, que son todas las personas que están en edad de trabajar, pero que no lo están haciendo y tampoco están buscando trabajo. Ellos son 8.100.000 personas. Es un fenómeno que además se produce por segundo mes consecutivo, algo que también nunca antes se había dado en nuestro país. Escuchemos a David Grabo, quien es el encargado de este estudio. Esta crisis está generando un hoyo, ¿cierto?, en el empleo, que tal como está hoy día, en su medida, en su punto, hasta el momento máximo, pero no sabemos si va a seguir empeorando, que ya toca 3 millones de empleos. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos para adelante en la recuperación es de esa magnitud. Esa es la magnitud que tenemos que corregir. ¿Cómo van a votar los pacientes COVID-19 positivos en el plebiscito del 25 de octubre? Bueno, hasta el día de hoy se han planteado diversas opciones, como por ejemplo una mesa especial destinada solo a ellos, o bien la posibilidad del sufragio vía correo. Sin embargo, a 73 días de esta elección aún no hay una respuesta que resguarde la salud de todos los electores y garantice de esta forma el derecho a sufragio.
En medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, los procesos se reactivan y siguen en marcha, uno de ellos las elecciones. Y aunque en algunos países se han postergado, en otros se han desarrollado en modo COVID, respetando el distanciamiento y resguardando en todo momento la seguridad de los electores. ¿Qué ha ocurrido con las personas contagiadas en los días de elección? Muchos de ellos han participado votando, por ejemplo, en las urnas que han sido llevadas a las residencias sanitarias, como ha ocurrido en algunas partes del mundo. Ejemplos como este hay muchos. En Francia apareció el voto mediante poder notarial. El caso de Israel, que instituyó mesas particulares y específicas para personas contagiadas. En Corea del Sur se estimuló más el voto a distancia, el voto postal. La pregunta es, ¿qué pasará en Chile en el plebiscito del próximo 25 de octubre? ¿Podrán o no participar los pacientes con la enfermedad? Si es así, ¿qué método se utilizará para que sufraguen sin poner en riesgo su salud y la de los demás? La semana pasada el MinSal propuso esta forma. Los pacientes COVID positivos van a tener otra vía de entrada en el mismo local, incluso con señalética diferenciada. Modalidad que no comparte el presidente del Consejo del CERVEL por considerar que no se puede exponer por eventuales actos de discriminación a los pacientes con COVID-19. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, de manera de poder reunir la mejor información que permita tomar las mejores decisiones. Establecer mecanismos claros y seguros para que los pacientes COVID positivos participen. Si no, creemos que se puede dar un fenómeno peligroso, que 2 semanas previos al plebiscito las personas se abstengan a testearse para no quedar excluidos del proceso. Una de las preocupaciones que acecha el plebiscito es el efecto de la pandemia en la participación ciudadana, como sucedió en las elecciones municipales de Francia, que tuvo una convocatoria que no sobrepasó el 35% del padrón electoral. Y eso es uno de los aspectos que obviamente el CERVEL tiene que ver con el Ministerio de Salud, de manera de que ninguna persona se vea ahuyentada de poder participar o tenga temor de participar, especialmente los adultos mayores, por el riesgo de contagio. Si ya se han definido varios aspectos del protocolo para el público en general, siguen en duda las directrices que deberán seguir a aquellos votantes con COVID-19. Algunos parlamentarios han propuesto diversas fórmulas para ello. Que la urna o el servicio electoral, ¿no es cierto?, coloque algún dispositivo que permita ir al lugar donde la persona está en cuarentena y poder emitir su voto. Yo he sido partidario que aquellas personas que tengan COVID tengan un horario especial de votación. La votación a distancia vía electrónica, el hecho de que vaya un ministro de fe al lugar, tal como se le fiscaliza, ojo, los enfermos por COVID. Un sistema de voto por correo para aquellas personas que están contagiadas con COVID-19. De esa manera inhibimos que vayan a los locales, puedan cuidar su salud y a la vez que eventualmente puedan contagiar a otros. Incluso se ha planteado la posibilidad de que los pacientes hospitalizados por la enfermedad puedan emitir su voto en el centro asistencial, algo que las autoridades han dicho es más complejo. No tenemos claridad. Yo creo que no es fácil transportar la urna, los vocales, la seguridad a los hospitales para que ellos puedan votar. ¿Cómo votar a los pacientes con COVID-19? Es una de las dudas que se mantiene a poco más de 2 meses del plebiscito del próximo 25 de octubre. Uno que busca asegurar una alta participación y garantizar el derecho a sufragio de todos, incluidos los pacientes afectados por el coronavirus. El Servicio Agrícola y Ganadero se declaró en alerta, esto luego de un aumento considerable en el número de paquetes con semillas que han llegado al país en medio de la pandemia. Los envíos vienen principalmente desde Asia y serían regalos de empresas chinas. Solo durante la mañana de este jueves, 25 pequeños paquetes de semillas fueron decomisados en una empresa de correos. Algunos tienen 3, 4 o 10 gramos de un contenido que es de origen vegetal, pero que no es posible determinar. En ningún momento lo que se le pide a la comunidad es que las reproduzcan, que las siembren, ¿ah? Porque eso va a generar problemas, digamos, a nuestra agricultura. ¿Botarle a la basura o quemarla? No, a la basura por ningún motivo, ¿ah? A la basura por ningún motivo, porque la basura en el fondo nosotros no sabemos dónde pueden quedar. Podrían quedar en un vertedero y podrían incluso multiplicarse. Hace más de 5 años que el SAC identificó el envío irregular de semillas. Vienen desde Asia, a veces en medio de la mercadería, a veces como paquetes individuales, como un regalo o agradecimiento por una compra. Acá va una semilla.
Por la densidad podemos asimilar que es un producto orgánico. Si hacemos un zoom, se encontrarán que vienen productos más pequeños que no son muy legibles ante la pantalla, que serían los sobres pequeños de la semilla. El color anaranjado del escáner es la primera alerta. Luego viene una inspección ocular. El no conocer de qué es la semilla significa que podemos tener muchos problemas sanitarios, que claramente pueden venir con plagas que no conocemos, pueden ser malezas que tampoco están en Chile y pueden destruir o alterar fuertemente nuestro sistema ecológico. Desde Coquimbo, figuras para un terrario pidió Ana González vía internet. El paquete le llegó hace unos días y además del encargo, encontró un sobre con semillas que fueron entregadas al SAC. Sabe que a mí me asusta porque son productos que vienen de otro país. Y con tanta cosa que ha pasado, a mí me genera susto. Yo las iba a botar, también me decían que no las abriera, que no las botara, que no las enterrara. Entonces más susto me dio. En el 2019 se interceptaron 20.000 paquetes con semillas. Ahora ya van 8.000 y las alertas están muy altas luego que Estados Unidos y Canadá comenzaran su análisis en medio de la pandemia. Vamos a poner mucha atención en esto porque vemos que esta práctica no existía y si alguna ventaja comparativa tiene Chile respecto de otros países del hemisferio sur es que estamos libres de muchas enfermedades, estamos libres de muchas plagas y por eso el SAC está en los pasos fronterizos, está en los puertos, está en los aeropuertos. A Chile solo pueden ingresar semillas certificadas con un estricto control fitosanitario que es fundamental para mantener a salvo nuestro territorio. Es jueves y como todos los jueves ya estamos junto a Daniel Silva para ponernos al día, para actualizarnos con lo que se sabe sobre el COVID-19. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván Núñez? ¿Cómo están también ustedes? Comenzamos a revisar las últimas informaciones científicas, tecnológicas relacionadas al coronavirus que provoca la enfermedad de COVID-19. Vamos con la primera pregunta que tiene que ver con la vacuna. ¿Estamos o no más cerca de la vacuna? Está la aprobación de la vacuna de Rusia. Hay interesantes documentos que hablarían de la seguridad de esta candidata, de esta formulación. Está la fabricación de Argentina con México, de la vacuna de también lo de Brasil y AstraZeneca, Brasil. ¿Qué tan cerca está la vacuna de nuestro país? Lo vemos en la nota preparada por Joaquín Troncoso. Mire. Rusia golpeó la mesa. El presidente Vladimir Putin anunció esta semana la aprobación de la primera vacuna contra el coronavirus. Sé que ha demostrado su eficacia y forma una inmunidad estable y me gustaría recalcar que ya ha pasado todas las pruebas necesarias. Sin embargo, son muchas las dudas que genera esta primera vacuna. Espero que los rusos hayan probado definitivamente que la vacuna es segura y efectiva, aunque dudo seriamente que lo hayan hecho. Dudas que no solo provienen de los Estados Unidos, sino que incluso desde el mismo país, porque un informe del gobierno ruso advirtió que la vacuna anunciada por Vladimir Putin no sería segura. Los ciudadanos se suman a este dilema. Creo que el sistema de salud y la industria farmacéutica no están dirigidos a la salud de los rusos, sino que a ganar dinero. Así que en este caso no confío en la vacuna. Hasta que la vacuna no pase por ensayos clínicos y obtengamos algunos resultados confirmados, tendría miedo de hacerlo. Pero no es la única noticia en relación a las vacunas. Es que Argentina y México se unen a la lucha contra la pandemia, fabricando una candidata experimental que la Universidad de Oxford desarrolló junto al laboratorio AstraZeneca. Esperamos que esto sea una buena noticia. Tenemos que decir que todavía no podemos cantar victoria. Hay una serie de vacunas que están en la etapa 3 de este proceso. Han ido avanzando de una manera muy positiva y esperamos tener buenos resultados, ojalá lo antes posible. Una oportunidad para colaborar con nuestros vecinos, pero también para reactivar la industria nacional de vacunas. Hay un grupo de investigadores que está también proponiendo fabricar vacunas en Chile en un centro en el norte, lo que podría ser una etapa de la manufactura y ciertamente son iniciativas que debemos apoyar para dejar capacidades instaladas. De todas maneras, desde el gobierno aseguraron que si la vacuna de Oxford pasa todas las etapas, podría ser adquirida en Chile,
Mientras tanto, se espera la aprobación de los entes reguladores de Rusia para ver si la Sputnik 5 tiene la efectividad y la seguridad necesaria para combatir el coronavirus. Bien, seguimos avanzando. Una cosa es la carrera por la vacuna, otra muy distinta es la carrera por un tratamiento. Dicho eso, vamos con la siguiente pregunta, que también justamente viene de Rusia. ¿Cuándo llega el antiviral ruso? ¿Te acuerdas, Iván? Lo conversamos hace un par de semanas. Sí. Pero espérate, es que es muy impresionante cómo Rusia se ha apurado en este último tranco como para pasar por encima de enormes laboratorios norteamericanos. Tiene la vacuna ya realizándose y fabricándose en el país, y ahora este antiviral que tú nos habías hablado hace un par de semanas, ¿también lo están probando? Sí, pero la diferencia es que que es el Adifavir, ha tenido muchas más pruebas, ha pasado por muchos más ensayos, se está utilizando en China, en Rusia, en varios hospitales. Aquí está, 250.000 pastillas de Adifavir podrían llegar en las próximas semanas a nuestro país. ¿Por qué? Porque el ISP acaba de autorizar la importación de este medicamento. O sea, ya tiene registro el ISP. Ya tiene registro, puede llegar. Este es un medicamento que nació en Japón originalmente, se llamaba Favipiravir. ¿Te acuerdas? Sí. Rusia le hizo algunas modificaciones y a través de la Asociación Chilena de Farmacias Populares entonces ya se ha aceptado la importación de este medicamento. Ponga atención, conversamos con los protagonistas de este acuerdo. Escuchemos. ¿Cuándo estaría llegando? ¿Viene en camino el cargamento? ¿Y cuántas son? Mira, nosotros tenemos aproximadamente un mínimo por el momento de 2.700 tratamientos aproximadamente, porque la cantidad de medicamentos depende del peso corporal, de acuerdo a las mismas indicaciones clínicas del laboratorio que fabrica el medicamento. Y nada, estamos esperando que existan los interesados en comprarlo. Porque el medicamento tiene que ser revisado, cuidado y tiene que usarse con todos los controles de riesgo que tiene que tener el medicamento para que de alguna manera ellos nos vayan informando de manera constante cuáles son las reacciones adversas que se podrían presentar y nosotros así asegurar que el medicamento no produzca daño y solamente dé el beneficio de tratar COVID, que es algo que todavía está en algunos estudios. A ver, Daniel, hay varias preguntas sobre esto. Primero, el costo en el cual va a llegar y segundo, ¿cómo funciona? ¿Qué opera? ¿Qué hace este antiviral? Lo que han dicho desde Achifarp es que esto cuesta más o menos 10 veces menos que el otro tratamiento que es parecido, que es el Remdesivir, ¿te acuerdas? De Estados Unidos. Muy caro era ese. Era bastante caro, más de 2 millones de pesos allá, al menos en Europa y en Estados Unidos, cada tratamiento. Eso más o menos respecto del precio. Y respecto de los beneficios de este medicamento, según los estudios que se estaban mencionando, se ha visto que disminuye la carga viral más o menos en 4 días, mejora los cuadros clínicos, pero es muy relevante lo siguiente. O sea, baja los síntomas, perdón. Baja los síntomas, efectivamente, pero también tiene algunas contraindicaciones. Es por eso que el ISP está diciendo, esto es solamente para esta municipalidad, para Recoleta, para el recinto asistencial de Recoleta, y además no es de compra libre para todas las personas. Lo que va a hacer Achifarp ahora, según lo que nos comentaron, es que si se cumplen todos los pasos y hay apoyo del gobierno, podrían eventualmente comenzar a repartirlo para otros recintos asistenciales, pero para eso tienen que contar con otro permiso también del ISP. Perfecto, o sea, bien acotado el registro del ISP, solo para esta farmacia en lo particular. ¿Hay también novedades a propósito del dióxido de cloro? Sí, y con eso pasamos por favor a la siguiente pregunta, porque esto, y que queremos que quede muy claro, que no haya espacio para dobles lecturas. ¿Qué tan peligroso es el dióxido de cloro? Probablemente usted lo ha visto en redes sociales, probablemente le ha llegado un video al teléfono, por WhatsApp, por Facebook, alguna cadena. Se ha mostrado este líquido, esta sustancia. Mire, usted lo está viendo en imágenes. Una conductora muy conocida en Argentina tomando esto en pantalla. También hemos visto supuestos doctores que dicen que esta sería la cura milagrosa para combatir el coronavirus. Sin embargo, esta es una sustancia tóxica, es un desinfectante industrial. No está recomendado para ninguna enfermedad. Y ojo, no es primera vez que se dice que esto podría combatir una enfermedad complicada. Ha pasado en el pasado. Este es un nuevo episodio con esta sustancia. Le preguntamos a una especialista. No nos crea a nosotros, créales a ellos. Escuche. Bueno, de partida, cada vez que algo es el gran antídoto y la cura para un gran mal, ya uno empieza a pensar en forma suspicaz sobre la real efectividad. Efectivamente han dicho que tiene rol en cáncer, que rol en autismo, que rol en enfermedades autoinmunes. Definitivamente algo que dicen que sirve para todo, nunca sirve para nada. Tenemos la alerta, porque para nosotros es muy preocupante
que hayan personas irresponsables que estén promocionando el uso de medicamentos que no han demostrado nada, y por lo tanto la población tiene que escuchar esa alerta. Es imposible que nosotros tengamos un fiscalizador en cada farmacia o en cada red social, no podemos tener la forma de controlar todo, pero sí tenemos la forma de advertir a la población para que la población sea autorresponsable con estas cosas. Esto puede ser tóxico. El ISP hace algunos meses ya sacó una alerta respecto de esto. Esto no es nuevo, insistimos en eso. Pero hay ciertas noticias que complican esto, porque en Bolivia, por ejemplo, aprobaron esto en ambas cámaras, la utilización de este dióxido de cloro. Entonces eso hace difícil las cosas. Un detalle más para que usted lo sepa. En Argentina, hoy día, una noticia reciente, un hombre falleció presuntamente por consumir más de 1 litro de dióxido de cloro. ¿Y esto ocurrió en televisión abierta, una conductora tomando dióxido de cloro para probar su eficacia? Así es. Pero en todo caso, esto no representa a la comunidad en Argentina. De hecho, muchos especialistas han salido a criticar este ejemplo porque justamente pasan cosas como las que te dije. Personas que lo ven y dicen, bien, hace bien, me lo voy a tomar, y esto puede resultar en la muerte. Así que ya lo sabe, completamente falso. Es un mito más que se suma en esta pandemia del coronavirus. Avanzamos, por favor, con otra información que queremos que usted también tenga muy claro. Aquí lo importante es ser precavidos, extremar las precauciones. Cigarrillos electrónicos ¿aumentan el riesgo? Es una pregunta que se ha repetido en la Universidad de Stanford. Justamente estudiaron estos sistemas, pueden ser los cigarrillos electrónicos o también los vapeadores o vaporizadores. Lo que han concluido en la Universidad de Stanford es que fumar cigarrillos normales o utilizar estas alternativas electrónicas podría aumentar entre 5 a 7 veces las posibilidades de resultar positivo en un examen de coronavirus. Yo me imagino que esto es tanto para el fumador como para el fumador pasivo. Para ambos, justamente, porque además todavía está en estudio algo muy interesante. ¿Pueden las partículas virales alojarse en el humo y volar quizás más que 2 metros, que es la distancia de seguridad? Todavía no está claro. Ahora, ¿fumar empeora un cuadro de coronavirus? Se lo preguntamos a un experto. Escuche. Es porque nuestros pulmones están adecuados para respirar aire, ojalá lo más limpio posible. El cigarrillo electrónico, a pesar de que se le ha, ¿no es cierto?, propagandeado como que es algo inocuo, que no produce daño, tiene una serie de productos que se emanan de la inhalación de este aparente vapor, porque no es humo, es vapor, que conlleva inflamación, irritación, alteración de la mucosa que recubre los bronquios y el aparato respiratorio. ¿Qué pasa con el cigarrillo normal? Atención, en España, Galicia y Canarias hoy tienen prohibición de fumar en espacios públicos. Todo eso para disminuir el riesgo, ¿no?, de transmisión de coronavirus. Iván Núñez. Sí, vamos con lo siguiente, que tiene que ver con mosquitos. Sí, exactamente, con un mosquito. Y está la pregunta, ¿ha escuchado usted respecto de el virus del Nilo Occidental? Pero lo escuchamos hoy día en la mañana en España, una preocupación enorme, ¿no? Exactamente, es una enfermedad que está apareciendo lamentablemente y el responsable va a estar junto a nosotros. Aquí lo ve usted, Aedes japonicus, es de la misma familia del Aedes aegypti, que lo conocemos acá en nuestro país. Sí. Malaria, dengue, Zika, chikungunya, varios otros virus. Es un transmisor, un vector, y este insecto se ha relacionado con los cuadros, más de 16 cuadros de una enfermedad donde hay inflamación de tejidos cerebrales, muy peligroso en España. ¿De qué se tratan estos síntomas? Se lo preguntamos también a un infectólogo, mire. Es un vector intermediario. El virus está en aves infectadas que son picadas por este mosquito y el cual posteriormente puede picar al ser humano u otros mamíferos como por ejemplo caballos, perros u otros mamíferos grandes de la zona del Nilo. En general tiene una endemia en los países del Mediterráneo, Israel, Túnez, en Grecia, en Turquía, se van describiendo casos. No está descrita la transmisión entre humanos, sino que solamente la transmisión a través del mosquito. Lo importante acá es destacar que mosquitos como este se van moviendo en base a los cambios de los regímenes de temperatura. Aumenta la temperatura a raíz del cambio climático y evidentemente también modifica la migración y los lugares donde este tipo de mosquitos pueden llegar generando enfermedades emergentes. Son 16 los casos graves que hay en España. 16. Es una suerte de meningitis, ¿no? Exactamente, una suerte de meningitis que puede ser muy, muy grave en algunos casos, en otros puede ser muy leve. Quiero cerrar con algo muy importante. ¿Se acuerda usted que la semana pasada le contamos que un grupo de científicos en Estados Unidos desarrolló una técnica
para detectar Alzheimer hasta 20 años antes de los primeros síntomas? Bien, ponga atención, porque ese método fue desarrollado antes. ¿Dónde? En nuestro país. Una tecnología más eficiente que la norteamericana y al menos 10 veces más económica. La buena noticia, ya está siendo probada en adultos mayores y va a estar disponible en nuestro país probablemente a comienzos del próximo año. Vea esta nota y con eso me despido. Buenas noches. Los miedos que vienen son peores. Pero no se preocupe, usted va a dormir bien esta noche. Está en buenas manos. Lo conocimos en su rol de comunicador, primero durante la dictadura, sacando la voz, dando espacio a realidades a veces incómodas. Augusto Góngora se reinventó varias veces, aunque siempre conectado con la cultura. En medio de sus nuevos proyectos comenzaron los problemas. El Augusto comenzó a tener problemas con el auto. De repente aparecía con un topón y el Augusto jamás había chocado, por ejemplo. Ese fue el primer aviso. Luego vinieron algunos olvidos cotidianos, pero Augusto no abandonó sus proyectos. Todo lo que la gente más recuerda son los años en TVN, ¿no es cierto?, como director del área cultural. Y bueno, todo lo que significó para la vuelta de la democracia, TVN y en fin, el liderazgo de TVN, sobre todo en ese ámbito. Augusto fue diagnosticado con Alzheimer hace 6 años. A pesar de todos sus esfuerzos, tuvo que abandonar su rutina laboral. Es una serie de fallas hasta el momento en que ya no te permiten funcionar de manera normal. Actualmente, 1 de cada 4 personas sobre los 70 años en Chile sufre algún tipo de demencia. Más del 60% podrían ser casos de Alzheimer. El problema es que esta cifra se triplicaría en los próximos 30 años. Hoy, las fotos forman parte de nuestro día a día. Capturamos imágenes en nuestros teléfonos. El cerebro funciona muy parecido. Nuestras neuronas almacenan fotografías en el álbum de nuestra memoria. Son momentos especiales, situaciones que atesoramos en nuestra memoria. Y ese es uno de los impactos de esta enfermedad. Afecta nuestros recuerdos. Primero los más recientes, porque afecta el hipocampo. Sin embargo, el daño luego aumenta y las personas comienzan a olvidar a sus amigos y en algunos casos incluso a sus familiares. Al final se van sintiendo muy solos. ¿Por qué pasa esto? Hasta el momento se han identificado 2 proteínas responsables. La primera se llama amiloide beta, una molécula que se forma al interior de nuestros cerebros, pero que en el caso de las personas con Alzheimer no se elimina y genera placas que dañan las neuronas. Todos la tenemos. Es una proteína intrínseca del ser humano, del cerebro. Pero en la enfermedad de Alzheimer esta proteína se autoagrega. ¿Qué quiere decir con eso? Empieza a agregarse ella misma. Entonces deja de cumplir su función fisiológica o su función normal para transformarse en algo patológico. Entonces, al perder este segmento, la casa se derrumba. El doctor Ricardo Macchioni descubrió esta proteína hace más de 40 años, una molécula clave en la enfermedad porque su alteración ocurre mucho antes que los primeros síntomas. Por eso los médicos tratan de detectarla con tomografías computarizadas o líquido cefalorraquídeo, exámenes caros e invasivos. La buena noticia es que ahora esta proteína se puede encontrar en una pequeña muestra de sangre gracias a una técnica pionera diseñada en Chile. Este logro nuestro es un tremendo avance para la ciencia. Yo creo que hace un aporte importante en toda la línea de prevención de la enfermedad de Alzheimer. Claro, porque esta técnica ya validada en varios ensayos clínicos permite detectar la enfermedad hasta 20 años antes que la manifestación de los primeros síntomas. No estamos hablando de un potencial. Este examen ya se está probando con pacientes en Chile. Nosotros estimamos los que vemos pacientes todos los días, que sería una herramienta muy valiosa, puesto que hoy día se trata de hacer bien el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y lo más temprano posible. Pese a la pandemia, el trabajo no ha parado. La investigación está en sus etapas finales. El proyecto lo que busca es implementar el biomarcador
para el diagnóstico de Alzheimer, el diagnóstico temprano, implementarlo en un hospital de Santiago, ¿ya? Esto es para que llegue a futuro, lo que nosotros proponemos, a futuro poder destinarlo a otras partes del país. Y para eso la idea sería simplificar aún más la técnica, detectar Alzheimer ya no solo en las plaquetas, sino que en plasma sanguíneo, usando el test de ELISA. Tal como se aplica en los ensayos de VIH, es una técnica sensible, puede incluso hacerla candidata junto con Alstau para poder formar parte del plan del auge que desde octubre del 2019 el Alzheimer ya pasó a ser parte del auge. Una alternativa única que estaría disponible en Chile el primer semestre de 2021. La gracia de esto, imagínense, tecnología chilena, investigadores chilenos, todo es chileno. Una técnica patentada que permitiría ensayar terapias que puedan retrasar la enfermedad, incluso probar nuevos tratamientos. Un avance de Chile para el mundo. El emprendimiento chileno Miel Gibson recibió una demanda de parte de los abogados del actor Mel Gibson por utilizar su imagen sin su consentimiento. Lo que parecía una idea muy creativa se está convirtiendo en un gran problema para una microempresaria de nuestro país que tendrá que cambiar el nombre de su marca. Mire. Pensaron que no había un mejor nombre para su emprendimiento. Miel Gibson ya lleva unos meses vendiéndose por Instagram, pero un correo electrónico tiene a estos microempresarios más que acomplejados. Mi hijo me dice, mamá, mira lo que llegó. Y me muestra el mail y fue muy confuso, porque el mail dice, oye, te estamos haciendo la advertencia que queremos que retires inmediatamente tu producto del mercado, que elimines nuestra imagen, el apellido de nuestro representado y que te damos plazo hasta el viernes, o si no vamos a iniciar las acciones legales. La advertencia viene nada menos que de los abogados que representan a Mel Gibson en Los Ángeles, una situación que esta profesora cesante jamás imaginó que podría ocurrir cuando decidió usar este nombre para vender miel y generar los ingresos que hoy no tiene. Yo llamo a mi amigo que es diseñador y le digo, ¿qué puedo hacer con este nombre? ¡Oh! Y me dice maravilla. Así Joana se entusiasmó, vio en este proyecto una salvación para su bolsillo y avanzó. A su Miel Gibson además le puso foto y un eslogan, solo para corazones valientes, y así comenzó a vender por redes sociales. Una idea que no pocos han tenido. En Twitter ya han aparecido varios ejemplos. Carnicería Paul McCartney, Sandalias Jean-Claude Van Damme, Pulp Fiction, Sándwich Dalai Lomo, Gimnasio Jim Morrison, Panadería Jurassic Pan. Si hasta Leo Caprile le usaron el nombre en un negocio de Nancagua. Un amigo me dijo, oye, hay un boliche con el nombre tuyo. No tenía idea que tenía un local en Nancagua. Me da un poco de lata porque tú decís, oye, ¿qué onda? Bueno, al final saltaron algunos amigos, conocidos, abogados, y empezaron con el cuento que hay que demandar y que le vamos a sacar hasta el último peso. Y ahí yo me puse a reflexionar al respecto de qué saco si el tipo no se está haciendo rico. Era un negocio muy modesto. No le hacía daño a nadie. Pero más allá de las anécdotas, lo cierto es que esta microempresaria chilena está complicada. Y es que no es menor que de parte del mismo actor le hayan hecho la amenaza. Yo tenía claro que yo no estaba inventando un nombre, no lo estaba sacando de la nada. Y tenía claro también que es un nombre de fantasía. Por lo tanto, no me preocupé mayormente. El punto está en que a lo mejor el error que cometí yo fue que para darle como más sentido a la miel, utilizamos un eslogan que va asociado a la imagen. Según los expertos, ese es el error más grave de esta pequeña marca. Más allá del nombre, para utilizar una foto y un eslogan alusivo a una película, hay que tener una autorización explícita de los autores. En Chile las sanciones son una multa, va a depender de la explotación que se haya hecho de la imagen, pero la multa más alta a la que se puede exponer son 1.000 UTM, que son más o menos 50 millones de pesos. De todas maneras, el mail que recibió Joana es en principio una advertencia para que deje de utilizar la imagen de Mel Gibson. Aún no hay demanda y acá en Chile algunos ya le ofrecen alternativas. El señor Gibson la sigue apretando, o los abogados del señor Gibson la siguen amenazando, use mi nombre, le ofrezco mi nombre para que venda la miel Leo Caprile. Si tendrá el mismo éxito o no, habrá que verlo. Lo cierto es que la miel Gibson probablemente tendrá que dejar de existir con ese nombre. Y lo que nació como una idea que parecía tan creativa, hoy se convirtió en un dolor de cabeza para esta emprendedora chilena. Imaginé que esto podía tener el alcance.
Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos noticias internacionales. Israel firmó un histórico acuerdo de paz con Emiratos Árabes bajo la mirada de Estados Unidos. El pacto suspende momentáneamente los planes de Benjamín Netanyahu de anexar parte de territorios ocupados en la zona de la Cisjordania, un punto que no dejó satisfecho al gobierno de Palestina. Well, thank you very much. This is very important. Hace unos momentos realizó una llamada muy especial con dos amigos, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel y el príncipe heredero Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos, donde acordaron firmar un acuerdo de paz histórico. Así fue anunciado al mundo el pacto de paz logrado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, el que se suma al que ya tiene con otros dos países árabes, Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Según analistas, se trata de un paso relevante para Medio Oriente, ya que Israel no tenía relaciones diplomáticas con ningún país del Golfo Pérsico, principalmente debido al apoyo de esas naciones a la causa palestina. Hoy alcanzamos una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe que incluye la apertura mutua de embajadas, vuelos directos y muchos otros acuerdos bilaterales. La preocupación compartida por la influencia regional de Irán, enemigo de Estados Unidos, llevó a que durante los últimos años se establecieran contactos informales entre israelíes y emiratíes. A esto se suma el compromiso de Israel de postergar momentáneamente sus planes de anexión de territorio palestino en Cisjordania, un punto que agilizó la aprobación del acuerdo por parte de Emiratos Árabes Unidos. La amenaza actual era la anexión de territorio palestino, así empezamos estas negociaciones. Después de 3 llamadas con Estados Unidos quedó muy claro que estaban dispuestos a detener la anexión. Ahora podemos anunciar que comienza una relación normal con Israel. El pacto está siendo calificado a nivel internacional como una victoria para la diplomacia y la región. Sin embargo, no todos están conformes con el acuerdo. Desde el gobierno de Palestina enviaron su total rechazo a la firma del pacto. El gobierno palestino rechaza y denuncia el acuerdo formado por Emiratos Árabes, Israel y Estados Unidos sobre una normalización de las relaciones entre israelíes y los Emiratos, a cambio de una suspensión temporal de la anexión de territorios palestinos a soberanía de Israel. Durante las próximas semanas, delegaciones israelíes y emiratíes se reunirán para firmar acuerdos bilaterales sobre inversión, turismo, seguridad, telecomunicaciones y una decena de puntos más. Además de esto, discutirán el establecimiento de las respectivas embajadas. Mañana es el partido más importante del año. El partido más importante del año, lo dice Arturo Vidal, el enfrentamiento que tendrá el Barcelona mañana a 3 de la tarde hora de nuestro país frente al Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, ese título que tanto anhela el volante chileno, que estuvo cerca en 2015 con la Juventus, perdió frente al Barcelona. Hoy llega como favorito el cuadro alemán, el Bayern Múnich, pero Arturo Vidal dijo: el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Palabra del rey. En tiempos de pandemia, este jueves Barcelona invitó a viajar desde Cataluña a Lisboa. Vidal, siempre junto a Messi. Así llegaba el avión culé a la capital portuguesa. Al bajar, nuevamente el rey junto a Messi y Luis Suárez, sangre sudamericana, para un partido que promete. Los blaugranas se fueron directo al hotel, pero Vidal tenía un trámite que hacer. Fue el escogido para la conferencia de prensa. Que sois el mejor equipo de... Vidal fue elegido para hablar ante los medios de comunicación. Claro, su pasado en Bayern Múnich influyó en esta elección. Mañana es el partido más importante del año. Tenemos mucha esperanza de que este campeonato sea nuestro. La última provocación de un osado Bayern. Los alemanes no paran de mentar a la bestia, tirando de comparaciones y menospreciándole.
Un Barcelona-Bayern no es un duelo cualquiera y desde Alemania se han encargado de encender el partido diciendo que son favoritos y bajándole los bonos al cuadro culé. Pero parecen haber olvidado quién levantó el último Balón de Oro y quién es el segundo máximo goleador histórico de la Champions. Vidal, fiel a su estilo, respondió a las insinuaciones alemanas. Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Evidentemente, como dice Arturo, pues nosotros seguro que también tenemos muchas cosas que decir en este partido. Ojo a lo que se ha publicado en la página web del Bayern de Múnich, comparando a Lewandowski con Leo Messi. Desde Múnich también amenazan con su delantero Robert Lewandowski. Dicen que está en mejor nivel que Messi. Otra mecha más para la encendida previa del duelo. Lewandowski de verdad que es extraordinario. Es un goleador incansable y en la comparación creo que es muy difícil comparar a Lewandowski con Leo. Leo es de otro planeta. Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura, ¿no? de Leo, ¿no? Los números previos favorecen a los alemanes por Champions League. Se han enfrentado en 8 ocasiones, 5 triunfos para Bayern, un empate y solo 2 triunfos para Barcelona. Por lo menos las estadísticas sí favorecen a los germanos. Cambia mucho, todos los partidos son diferentes. Hoy estoy en Barcelona, como lo he dicho todo el rato, que Barcelona es el mejor equipo del mundo y va a ser muy diferente a los otros partidos. El duelo más esperado de esta Champions hasta el momento, Arturo Vidal cara a cara ante su ex equipo. Este viernes el Rey y el Barça quieren seguir con vida en el torneo de clubes más importante del planeta. ¿Cuáles son los recintos deportivos que albergarán el desarrollo del fútbol profesional? Comienza la cuenta regresiva para el regreso del fútbol profesional chileno. En esa materia, 19 estadios de nuestro país recibieron luz verde momentáneamente de cara al regreso de la competencia. 2 recintos deportivos están en condicional, podríamos decirlo así. Uno de ellos es el Estadio Nacional, que diariamente recibe deportistas de alto rendimiento que están preparando sus respectivas competencias. Me parece bien que en este caso ellos tengan la prioridad. Para que esto ocurra falta muy poco. La noche de este miércoles se conocieron los estadios donde se disputaría el retorno del fútbol. A la lista de aprobados se sumó el Municipal de La Cisterna y el Julio Martínez Pradanos, ambos tipificados como de disponibilidad restringida. El caso del Nacional es particular. Dentro del parque deportivo se encuentra el estadio y otros recintos deportivos. Por esto, no queda fuera del listado, pero queda con restricciones en beneficio de los deportistas de alto rendimiento. Es que el terreno ñuñoíno cuenta con pista atlética, el CAR con su residencia deportiva, centro acuático, todos lugares donde el alto rendimiento prepara sus competencias. De lunes a viernes entrenan la mayor cantidad de deportistas de alto rendimiento que tienen el permiso especial. Pese al privilegio que tendrán otros deportes, las autoridades no le cierran del todo las puertas al fútbol. La restricción es que el fútbol profesional solamente va a poder jugar en el Estadio Nacional los fines de semana, en partidos tipo A y a solicitud de estadio seguro, ¿no? Noticia que impactó de lleno a la U, club que juega de local en dicho reducto. Somos locales ahí, nos sentimos a gusto, pero también seremos respetuosos de todos los protocolos sanitarios si es que no se puede. De esta forma, el Parque Deportivo Estadio Nacional dividirá su tiempo, 5 días para el alto rendimiento y 2 para el fútbol. No es justo que en días de semana tengan que salir del Estadio Nacional nuestros deportistas de alto rendimiento para que entre el fútbol profesional. En definitiva, 19 estadios con el OK y 2 de disponibilidad restringida. La ANFP y las autoridades ultiman detalles para el esperado retorno. El deporte es buena noticia, el deporte es felicidad, el deporte es salud física. Hablábamos hace algunos minutos de la Champions, de Arturo Vidal, Messi frente al Bayern, uno que se quedó sin opción de levantar la orejona, como le dicen en la Copa de la Champions, es Cristiano Ronaldo y sabemos lo competitivo que es el portugués.
con esta eliminación de la Juventus, dicen en Europa que la gente del delantero lo habría ofrecido al Barcelona. ¿No me crees? Mira. Cristiano. 65 goles en 89 partidos jugados con la camiseta de la Juve, una cifra impresionante que solo uno de los mejores jugadores de la historia puede marcar. Esto ya es una nueva etapa para mi vida, estoy muy motivado. Motivación que lo ha llevado a ganar 2 Scudettos y una Supercopa de Italia en los 2 años que lleva en la Vecchia Señora. Hasta acá todo bien con CR7. Sin embargo, eliminado a la Juventus. Y esta es una gran decepción. Yo no sé qué va a pasar con el entrenador y con Cristiano. La eliminación ante el Olympique de Lyon en octavos de la Champions podría ser el fin de su estadía en Italia. Desde que llegó a Turín, la orejona siempre fue su gran anhelo y también lo que los hinchas bianconeros pedían. ¿Qué cosa esperate de ottenere? La Champions League, el triplete. No me gusta estar en un territorio cómodo. Ya no se siente cómodo, eso lo afirma el periodista Guillem Balaguer, autor del libro Cristiano Ronaldo, la biografía, y según él, Cristiano Ronaldo se ofrece al Barça. ¿Imagináis al portugués la temporada que viene en el Barça y con Leo Messi? Increíble, pero el salario de 23 millones de euros que gana el luso habría hecho que la Juventus y el representante del jugador lo ofrecieran a varios clubes, incluido el conjunto catalán. Una información que sacudió a los medios deportivos internacionales. El club quiere deshacerse como sea del portugués. I miss to play in Spain. We have that battle the last 15 years, which is good. Una batalla que ahora darían unidos por la camiseta azulgrana. Difícil, pero no imposible. Eu estou aquí. Veremos si CR7 sigue ahí la próxima temporada. Segundo tiempo lo da vuelta el Atlético. Se habían anulado el gol en primera instancia, pero está habilitadísimo, ¿no? Y luego del equipo de Sampaoli, que en 2 fechas lleva 2 partidos ganados. En la primera había derrotado al Flamengo, al campeón, en Río de Janeiro. Con esta información nos despedimos. Continúas, Iván Núñez, con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Y continuamos con una información internacional. El rey emérito Juan Carlos se encuentra en Abu Dhabi y acompañado, así lo asegura al menos Lectura, una revista española de carácter semanal especializada en crónicas sociales y la llamada prensa rosa. Según esta publicación, Juan Carlos estaría junto a su amiga más fiel desde hace 40 años, aunque evita nombrarla. Además, asegura que el monarca ha aprovechado su estadía en la capital de los Emiratos Árabes Unidos para someterse a una pequeña operación derivada de una intervención anterior a una de sus caderas. Recordemos que Juan Carlos decidió abandonar España con destino ahora desconocido todavía, luego de que las acusaciones que se ciernen sobre él por corrupción estuvieran ensobreciendo la relación con la corona. De regreso con la noticia, le contamos que China detectó coronavirus en alas de pollo provenientes de Brasil y en mariscos ecuatorianos, tal cual lo escuchó. Las autoridades anunciaron que descubrieron coronavirus en muestras de alitas de pollo congeladas importadas desde Brasil durante un control en Shenzhen, el principal puerto chino. El gigante asiático testeó a todas las personas en contacto con el producto para evitar la aparición de nuevos focos de contagio, luego de que en junio se suspendieran las importaciones de una planta aviar estadounidense por un caso similar. Por otro lado, en la provincia de Anhui se descubrió virus en envases de mariscos procedentes de Ecuador, en paquetes que estaban conservados en el congelador de un restaurante. La OMS aclaró que no hay evidencia de que las cadenas de alimentos contribuyan a la propagación del COVID-19 y que en cualquier caso el virus muere al ser cocinado. Y hoy veremos cómo operan y timan 2 nuevos impostores que pertenecen a un rubro al que recurren muchísimos chilenos. Se trata de los autodenominados Guía Blanca y el Sacerdote del Pueblo. Ambos se publicitan como videntes, tarotistas y aseguran poder contactarse con el más allá, pero diagnostican serias enfermedades inexistentes, describen muertes que no han ocurrido, imputan delitos imperdonables y, peor aún, por todos estos servicios, por supuesto, que cobran. Compartimos este adelanto del programa periodístico Maestros del Engaño.
Maestros del engaño. A todos nos puede tocar. Yo soy una de las personas que trabaja en esto que cobra más barato del mercado. Yo parezco el sacerdote del pueblo. El actor que tiene. Esta noche los observaremos en su actuar y los pondremos a prueba. Acompáñenos para conocer a la clarividente y el sacerdote del pueblo y ve hasta dónde son capaces de llegar con sus clientes. ¿Estás sudando? Sí, perdón, es que Nada, tranquilo. Una cosa esto. Bueno, en realidad no todos los días se conoce una clarividente. Es que como te decía, porque esto uno lo ve en las películas, en la tele. Pero es real. Para Sabra, ¿no? Sí. Este es el momento de dar los argumentos, de defenderte, de poder No, es que explicar. en realidad defenderme no, porque son equivocaciones que pueden ocurrir. El tema de la clarividencia es mucho más delicado porque funciona con energía, o sea, no es algo tan exacto. No hay posibilidad de que te hayas equivocado. Sí, por eso lo reconocí en un principio, puede que me haya equivocado. Pero espéreme. No, sí, ya me imagino de qué se trata esto. Sí, pero queremos escuchar su argumento. No, te lo agradezco, no. Mira, pero lo va a estar viendo la gente en el momento que se defienda. No me imaginé de qué se trataba esto. Pero hay elementos que son importantes de aclarar, por ejemplo, el sacrificio de animales. No, sacrificio jamás. Jamás. 24horas.cl. Ponga mucha atención porque este jueves 13 de agosto comenzó la implementación en la región metropolitana de la postulación a la admisión escolar 2021, proceso que estará disponible hasta el día 8 de septiembre en todo el país y que es, escúchelo bien, 100% online. En 24horas.cl usted podrá encontrar el paso a paso para acceder al sistema de admisión escolar. Información muy útil que queremos compartir con ustedes y con la cual estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Ahora llega en TVN Maestros del Engaño. No se lo pierda, que tenga buenas noches.